Hola, soy Gemma Cernuda Canelles y este es el podcast para hablar de feminismo desde la igualdad y el respeto. Los tíos feministas nos ponen, es una verdad, y es el título de este podcast que pretende hablar de feminismo con hombres. Bienvenidos. Hola, Xavi. Hola. Xavier, bienvenido a este espacio que pretende redefinir conceptos, cambiar el mundo e, incluyendo la voz masculina en el feminismo, construir tal vez sociedades más libres y más felices. Gracias por aceptar sin condiciones, por ilusionarte en venir en este espacio, por ser entrevistado en un podcast con este título tan entre polémico y provocador como Los tíos feministas nos ponen. Hola, Xavier. Hola, gracias. Bueno, Xavier Marcet Gisbert, no sé si lo conocéis todos los que nos estáis escuchando, pero yo diría que el 95% sí. Os voy a intentar explicar quién es, porque es un hombre del Renacimiento, de hecho. Él estudió Historia y fue profesor de Historia, de hecho, en Tarrasa, en la Escuela Pia de Tarrasa. Saltó a la política, estuvo durante un mandato electoral, que estos son 4 años, de concejal. También ha estado en la gestión de la comunicación del Fórum de las Culturas, ni más ni menos. Ha estado vinculadísimo a la UPC, a la UPF, a la UAB también. Y empezó su camino hacia el management creando Lead to Change, es decir, que es empresario y emprendedor también. Y es un gurú reconocidísimo. Bueno, yo le pongo la palabra gurú porque es que no sé cómo redefinir, no sé cómo explicar quién es Xavier Marcet. Para mí es un gurú de la estrategia y del management. Hay más pinceladas de su vida que irán saliendo en esta entrevista, pero esto a mí me ha parecido súper interesante, cómo saltar de un campo al otro. Es un hombre que le encanta la montaña, le encanta caminar y ama el Renacimiento. Y el Renacimiento saldrá en esta conversación también. He hablado, Xavier, con exalumnos tuyos de la Escuela Pia de Tarrasa y me han dicho que cuando explicaba la historia le ponía tanta pasión que incluso llegaba a interpretar momentos de la historia como un poco de teatro para que los alumnos y las alumnas se apasionaran muchísimo más con la asignatura. He hablado también con algún miembro de tu familia y me han dicho que tienes 2 sobrinas que están encantadísimas con el tío Xavier, que eres un referente suyo a nivel personal y seguramente de carrera profesional también. Y de lo que he hablado con distintas personas de Xavier Marcet es que es alguien muy cercano, nada exclusivo, que siempre tiene un sí para todo el mundo. Os lo puedo decir porque ha sido muy fácil su sí, muy difícil encontrar agenda, pero muy fácil su sí, y que es alguien que nunca habla mal de nadie porque siempre entiende desde dónde esa persona está viviendo o está diciendo esa cosa, y me parece algo a lo que aspirar en esta vida. Y nada, entonces yo quiero mencionar que además, evidentemente ha escrito 5 libros y bueno, ¿no? Es padre de dos hijos biológicos, pero además es una familia mucho más amplia. Sé que hay 5 más o menos hijos, ¿no? y que hay una miembra de su familia que se llama Cala, que es su amiga incondicional. Yo creo que los momentos más epifánicos seguramente de Xavier Marcet habrán salido caminando con ella, que es su perra con quien camina por la montaña. Entonces, todo este personaje para mí del Renacimiento, porque tiene toda esta mezcla, es con quien vamos a hablar hoy. Y además porque si vamos a empezar la entrevista, es el presidente de la sociedad de Peter Drucker en Barcelona, alguien quien evidentemente tú conoces perfectamente su legado y su forma de impactar con su literatura del management y su forma distinta de ver las empresas. Entonces vamos a empezar citando o recordando una cita muy conocidísima de Peter Drucker, ¿no? Entonces, por ejemplo, Xavier, hoy, ¿qué has desayunado? ¿Estrategia o cultura? Porque la cultura se come la estrategia para desayunar. Exacto. Exacto. Cal change the strategy for breakfast. Es buenísima esta cita. Sí, ¿lo habías escuchado? ¿No? Lo había escuchado y me parece tan verdad. Sí.
porque esto pasa en la vida profesional, en la vida personal y en la vida de las empresas. Hoy hablamos de empresas sobre todo, pero Sí. tú decides dónde quieres ir, pero en realidad hay como una especie de nudos alrededor tuyo que si no los deshaces, ya puedes hacer los planes que quieras, que es muy difícil que avances, ¿no? Y uno de ellos a veces es esta forma de pensar, sobre todo la forma de comportarse, que hace que tú decidas ir hacia allí, pero la cultura se come la estrategia, porque la cultura es lo que hace la gente cuando nadie la ve. Wow, qué bonita esta frase. La cultura es lo que hace la gente cuando nadie la ve. Mira, me va muy bien esto porque, Xavi, entonces, ¿tú crees que lo que desayunamos o hemos desayunado históricamente, ¿no? Estos años en el management es una cultura del machismo? ¿Podría ser que la hemos desayunado? Es una cultura protagonizada por hombres que empiezan a tener referentes femeninos recientemente, pero muy potentes. ¿No? Muy potentes. La verdad es que ha sido fruto de una industria que estaba fundamentalmente gestionada por hombres, a veces, digamos, con más dosis de testosterona, a veces con menos, pero ahora tenemos grandes referentes, grandes referentes. Te diría que la número uno en estos momentos, estos son rankings, pero creo que la número uno en estos momentos es Ed Edmondson, que es una persona que ha escrito un libro muy interesante que se llama Organizaciones sin miedo y que es una profesora de la Harvard Business School, a quien he tenido la oportunidad de conocer. Y es una persona que ha desarrollado la teoría de la seguridad psicológica como algo fundamental para poder desarrollar el quehacer profesional y el desarrollo corporativo. Realmente tiene un impacto enorme. Y hay una profesora, por citar dos, muy, muy, muy reconocida, que se llama Rita Gunther McGrath, que es una profesora de Columbia, que es una persona extraordinaria, que ha escrito, para mí ha sido la que ha resuelto mejor la relación entre la estrategia y la innovación. O sea, que hemos tenido referentes especialmente, yo diría que en los últimos 25 años. Pero cuesta, o sea, a veces tenemos que hacer como el esfuerzo de parar y mirar quién ha hecho algo, ¿no? No sale de una forma tan orgánica. Y ahora te lo quiero preguntar desde tu inicio como profesor de historia, que eres súper experto en geopolítica y en historia, ¿no? ¿Tú crees que la historia ha invisibilizado a la mujer? En general, la historia la han escrito los dominantes, y era una cultura dominante, la cultura masculina. Por descontado que sí, y por tanto, a veces determinados esfuerzos que a veces llegan hasta un punto casi ridículo, son comprensibles, porque lo que intentan es reivindicar el hecho de que había, digamos, todo un género oculto, no oculto, pero poco valorado. Y esto ha sido así. Hasta el siglo XX y solamente en una parte del mundo. Sí. Solamente en una parte del mundo en el que en el siglo XX es el siglo en que las mujeres masivamente se incorporan al trabajo y nuestro reto es que el siglo XXI se incorporen masivamente a la dirección de las organizaciones. Ese es el reto. De hecho, si la habilidad para pensar está en la innovación, si pensar desde otro sitio sería innovar, Xavier, ¿tú crees que pensar desde lo femenino, desde la mirada femenina, sería innovar? ¿Formaría parte de esta innovación en el management, en todo, pero ahora en el management, ¿no? También. La innovación es complicada porque requiere una mirada que a veces yo creo que a veces las mujeres aportáis un nivel de intuición que se nos escapa. Y esto en innovación puede ser muy interesante. El error es creer que la innovación tiene que ver con las ideas y la creatividad. La innovación es muy difícil porque concretarla es muy difícil, ¿eh? Y aquí hay de todo. Aquí no lo veo tanto, pero sí que muchas veces, digamos, no solo en innovación, sino en todo aquello que tiene que ver con la gestión, sí que es verdad que esta
esta forma, digamos, que yo creo que es palpable, ¿no? Muchas veces de muchas mujeres generan una dinámica de intuición que a mí me ha ayudado, me ha enriquecido y algunas veces me ha impresionado. Con lo cual, no sé, claro, yo me lo quiero ver desde mi reflexión, ¿no? Quiero llevar el feminismo al management también, ¿no? Cómo esta mirada femenina podría ser parte de la innovación. Seguramente pensar desde cualquier otro sitio no tan normalizado, que no sea la norma, podría ser una parte de la innovación, ¿no? Entonces, te he leído y he escuchado muchas veces que la estrategia son las personas. Sí. Las personas. Siempre lo centras en la persona, ¿no? El humanizar la empresa y el management humanista, ¿no? Las personas. Si el 51% de la población del planeta son mujeres, estas personas, esta humanidad tendría que estar también representada, ¿no? en las decisiones importantes de las empresas, de las políticas y de todo, ¿no? Pero es como, si lo vemos desde la persona, nos falta esta mirada, ¿no? Por suerte empezamos a tener ejemplos que sí, no. Sí. Y por suerte yo me paso la semana en la que estoy con bastantes equipos de dirección de a veces empresas muy grandes, a veces empresas medianamente grandes, a veces pequeñas. En las empresas grandes, por suerte empieza a haber comités de dirección en los que no solo hay paridad, y en algunos de ellos hay más mujeres que hombres. Y no creo que se pueda decir, hay más mujeres, hay más sensibilidad, hay más mujeres, hay más resultados, pero sí que es verdad que hay, como mínimo, algo que me parece que es lo natural, que es esta capacidad, digamos, de naturalizar la inclusión, que creo que es lo que realmente buscamos, ¿no? Y aquí, cuando realmente piensas en una lógica meritocrática y piensas en una lógica en la que la primera reflexión no es de género, sino es de la aportación, la trayectoria, etc. Entonces, esto es lo que creo que es nuestra aspiración, tal y como yo lo veo. Nuestra aspiración es que tengamos una lógica meritocrática que haya superado cualquier sesgo de género. Y esto en algunas organizaciones claramente lo veo, en otras hay una lógica cultural, inercial, a veces endogámica, que todavía es claro que no se produce. Pero nosotros debemos continuar este camino y debemos contribuir a que otras partes del mundo hagan el mismo camino. Y yo creo que el visibilizar este talento femenino, el visibilizarlo, incluso la foto, ¿no? Visibilizarlo, humaniza la empresa. Sí. Y luego no digamos, naturalizar quiere decir que cuando hay un fracaso, es un fracaso por razones las que sean, pero no por ser hombre o mujer. Ya está. Y es verdad que cuando hay menos mujeres, pues es evidente que parece, digamos, que todavía el sesgo de género tiene un componente en el análisis. No, yo lo he vivido muchas veces. He vivido directivos, digamos, que son extraordinarios, directivos nefastos, directivas extraordinarias, directivas nefastas. Claro. Sí, sí. Mira, hablas de buena gente y de gente buena. Esto me gusta mucho, Xavier. Claro. Y yo creo que la empatía nos hace ser más buena gente, ¿no? Yo creo que la empatía exalta un poco, acentúa la bondad. Y un poco es para encontrar como argumentos que sean que caen por sí solos, ¿no? Si la generosidad, la empatía, la bondad está más asociado tal vez al hacer femenino, no digo de la mujer, pero más femenino, seguramente tendría como más sentido que este giro más a lo femenino, ¿no? Del management, porque hay una asociación natural de la mujer, muchas veces como madre, que tiene, digamos, una empatía natural, no solo con los hijos, sino con toda la familia, y el rol del masculino ha sido un poco distinto. Sí. Creo que todo esto, por suerte, está cambiando. Está cambiando. Pero fíjate que hay una cosa que es enormemente interesante, ¿no? Y es
la empatía es un primer paso. Si tú no te pones en los zapatos del otro, no para compartir sus opiniones, su forma de pensar, sino para intentar entender cómo él o ella mira al mundo, que esto luego te permite, digamos, tener una conversación distinta. No, hay algo que es enormemente interesante, que es una gran parte de las innovaciones, pero gran parte en general, de la forma que tenemos de gestionar, mejora mucho si mejoramos nuestra capacidad de observación. Nadie nos ha enseñado nunca a observar. Nadie nos ha enseñado a mirar. Y en cambio la observación es extraordinariamente... Y hablo de la observación con los ojos. Sí, sí. Luego hay otra observación que ahora está muy de moda con la inteligencia artificial, que es la de los datos. Tú necesitas datos y ojos. Y aquí es donde creo que la mirada, digamos, femenina, la mirada masculina deben encontrarse. Seguramente hay una empatía natural. Hay algo que me parece que es enormemente interesante, y es, si tú llevas los años que lleves como directiva, como directivo, en general tú intentas hacer lo que te toca hacer, que es hacer que las cosas pasen, de vez en cuando llevar tu organización a otro nivel, de vez en cuando entender, no de vez en cuando, siempre entender que las empresas no pasan a otro nivel si la gente no pasa a otro nivel, y luego hay un tema de prospecto. Esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, hay algo que para mí es enormemente importante, ¿no? Que es esta capacidad de identificar en cada momento a las personas adecuadas. Si no consigues en esta lógica identificar a las personas adecuadas, te cuesta mucho. Y aquí, durante mucho tiempo, ha habido techos de cristal para las mujeres, que espero que en muchas organizaciones, en algunas los veo claramente, en otras seguramente deben mejorar, ¿no? En que entre en una lógica de talento. Y la lógica de talento no es acumular galones académicos. La lógica de talento es gente que dibuja trayectorias con resultados por encima de la media en cualquier parte de la organización. Sean lo que sean. También están los de no talento, que son gente que acumula trayectorias con excusas por encima de la media. También. También. Entonces, es un elemento para mí enormemente interesante este que planteas. Lo que pasa es que tú lo hablas desde hombre y yo lo hablo desde mujer, ¿no? Entonces, los sesgos inconscientes, Xavier, evidentemente yo soy súper de meritocracia, creo que llegas a un sitio porque haces las cosas bien, como se tienen que hacer en ese contexto y en esa empresa y como en ese momento. Pero los sesgos inconscientes que tenemos muchas o que tienen muchas mujeres desde, no, yo si no cumplo al 100% lo que me están pidiendo, ni me ofrezco porque no lo tengo, tengo miedo de hacer el ridículo, no sé. Hay sesgos inconscientes que muchísimas mujeres tienen o tenemos, con lo cual esto ya nos lleva a no salir desde el mismo punto de salida, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo que puede hacer que en el pool de salida de un mismo puesto de trabajo no estén llegando las mismas cantidades de hombres y mujeres porque el hombre, si a lo mejor solo cumple el 60% de lo que piden, ya se presenta porque ya lo haré, ¿no? Entonces, yo creo que este sesgo inconsciente hay que fomentar que no exista, pero existe, ¿no? Es un poco como reflexión, ¿eh? No. Porque son vectores de larguísima duración. ¡Claro! Claro. Y dependen mucho, yo creo, del ecosistema en el que las personas hayan crecido, ¿no? Dependen mucho. Sí. Mucho. En entornos que te hayan fomentado que no pasa nada si te equivocas, preséntate si te equivocas. O que en contextos familiares donde efectivamente este sesgo no se haya vivido. No, como lo que... Hay una frase que me gusta mucho, no sé de quién es, igual es de la profesora que has citado antes, de Ed Emelson. Ed Emelson, que hay una frase que a mí me encanta, que es, si tienes miedo, hazlo con miedo. Pues sí, ¿no? Si tienes miedo, lo que sea, hazlo con miedo, si no, no vas a salir de... ¿no? No vas a superar este listón. Esquivar la mediocridad, me ha fascinado tu libro. ¿Cómo definirías qué es la mediocridad, Xavier? Lo que nos vulgariza, lo que nos tira para abajo, lo que nos hace conformar con cosas que no llevan a ninguna parte.
o que no realmente no nos ayudan a crecer. La mediocridad es cómoda. Es cómoda. Es una decisión personal, indolente. El esfuerzo es una decisión dura. En el libro este que citas, de esquivar la mediocridad, la última frase del libro es: el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. O sea, ¿tú crees que las personas mediocres saben que están comportándose desde ahí? Mira, yo estaba escribiendo este libro, tenía bastantes páginas escritas, y entonces leí una frase de una de las personas a que más he admirado, que era Jorge Wagensberg, que era director del Museo de la Ciencia de Barcelona, un tipo muy interesante, un sabio. Entonces me topo con una frase de Wagensberg que dice: la mediocridad es una decisión personal. Y entonces pienso en catalán, la mare que el va parir. Se entiende, ¿verdad? Sí. Y digo, ostras, tuve que reescribir. ¿En serio pasó esto? Sí, pasó. Bueno, es el mejor ejercicio de no mediocridad, ¿eh? Buenísima, ¿eso, Xavier? Sí, porque al final, Claro, digamos, claro. vi esta componente, ¿no? Quizá yo tenía una mirada más templada, ¿no? Y entonces, más buenista, ¿no? Entonces, no, es una decisión personal, igual que el aprender es una decisión personal. Pero es dura esta frase, ¿eh? Sí, pero es que la vida está llena. Porque pero ¿tú crees que todos tenemos alternativas para no ser mediocres? En general, sí. ¿Sí? Sí, hombre, claro. Hay gente que lo tiene más fácil y gente que no, sin duda. Pero sí, no podemos justificar todo. No. El buenismo no lleva a ninguna parte. El humanismo sí, pero el buenismo no. Entonces, no. Hay gente con un mérito extraordinario. No hablo de generaciones anteriores, hablo de ahora. De ahora, sí. Gente con un mérito extraordinario que nacidos en contextos de una adversidad increíble son capaces de tomar un tipo de decisiones bueno, que casi son insólitas en su entorno. Entonces, para mí, no. El factor personal explica muchas cosas. El factor contextual también. Pero yo no compro esto de que el contexto lo justifica todo. No, porque entonces, digamos, nadie de contextos de gran adversidad saldría, muchas mujeres, saldrían, digamos, con trayectorias personales y profesionales que son realmente absolutamente admirables, ¿no? Yo lo veo, veo, trabajo con una doctora del Hospital Clínic, bueno, pues que ha vivido, digamos, una situación de traslado de país, etcétera. Veo, digamos, cómo son gente que hubiera podido tomar decisiones que hubieran podido quedarse mucho más atrás, y por decisión personal, por esfuerzo, por estas elecciones. Las elecciones que uno hace y que se acumulan en tu vida son muy definitorias. Escoger es renunciar. Cuando tú piensas en estrategia, siempre pensamos que la estrategia es añadir, ¿no es verdad? A nivel personal, a nivel empresarial, una componente fundamental de la estrategia es decidir lo que no haces. Y hay gente que en contextos que le llevaban, digamos, a una vida seguramente, digamos, compleja en términos de lo que fuera, han tomado decisiones de no hacer lo que casi, digamos, yo creo que yo siempre reivindico que debemos entender las cosas desde el factor contextual, pero no solamente, que el factor personal es un factor fundamental. Sí, por eso cuando te presentaba esta parte humana tuya, que me gusta, que me han dicho que no hablas mal de las personas porque entiendes desde dónde lo han dicho o han hecho algo, ¿no? Esto es muy... Bueno, porque al final hay una cosa, Gemma, que es fundamental, ¿no? Es entender que el respeto es la base de la dignidad. Cuando yo voy a una empresa, yo lo respeto todo, lógicamente, pero cuando voy a una empresa y veo demasiados pósters con los valores, pienso, no anem bé. Pero no es lo que tenía que ser, ¿eh? ¿Por qué? No, porque esto, ¿sabes? Es otra cosa. Y no hace falta tener 10 valores, ¿eh? Hay uno, que es el respeto. El respeto es la base de la dignidad. El respeto, si hubiéramos tenido respeto,
hoy no estaríamos hablando de la necesidad del feminismo, estaríamos hablando de otra cosa. Porque hay una gran parte de todo esto que es puro y simplemente respeto. Del respeto nace la dignidad. Entonces, a partir de aquí, esto para mí me parece que es un axioma, es un punto de partida. Esto me lleva al legado, que es una palabra que tú utilizas mucho y quiero vincular el legado con el humanismo y el renacimiento. A ver si me sale bien esto, Xavier? Seguro. ¿Tú cuál crees que es hablando de legado, qué papel han ocupado las mujeres? Yo tengo mi respuesta, pero en el humanismo y en el renacimiento. Mira, hay un cuadro que es el cuadro que utilizo en mis conferencias. Antes ponía PowerPoint, ahora solo pongo un cuadro. Oh. De fondo, nada más. Es un cuadro de Rafael Sanzio, ¿Sí? pintado en el 1510, que se llama La Escuela de Atenas, y en la que salen todos los grandes filósofos. Y sale Hipia, una filósofa. Que además le pusieron... Claro, tenían una cosa bastante divertida, y es que cuando tenían que pintar, no tenían fotos de Platón, no tenían fotos de Aristóteles. Claro, claro. Entonces, pues Platón era un amigo del pintor, el otro era no sé qué, y Hipia era la novia del pintor. Entonces que seguramente... pero bueno, yo creo que es muy definitorio, ¿no? Sí, sí. Del papel. Bueno, hay solamente una mujer. Una, Sí, pero hay una mujer entre los filósofos. Y lo normal es que no había habido ninguna. Entonces, por la mirada que había, porque era una mirada, digamos, el sesgo en este caso, inconsciente, llevaba digamos, a la masculinidad absoluta. Y es el cuadro que pongo en el fondo de mis conferencias. Y si tengo tiempo, explico el cuadro. Que esto tú lo has hecho durante mucho tiempo, te ibas los veranos, ¿verdad? Te ibas los veranos en tu adolescencia a Florencia, ¿lo digo bien? Sí, a partir de los 16, 17 años. Primero, Hacías guía turístico, hacía guía así te turístico. ganabas la vida para poder después investigar los cuadros, irte a la biblioteca, estudiar qué pasaba en ese cuadro. Y hablaba muy bien el italiano porque ligaba mucho. Claro, o sea... En italiano, te aseguro que la performance era infinitamente superior. Meritocracia siempre. Allí vi claro que lo teníamos. Bromas aparte. Bueno, una etapa muy bonita y en la que, mi vida... ¿Este cuadro lo estudiaste, específicamente este? Este sí, yo lo estudié porque es un cuadro que me ha maravillado siempre. Lo que pasa es que este es un cuadro que está... La Escuela de Atenas, ¿eh? Está en el Vaticano. Entonces yo utilizaba cuadros muy conocidos del Renacimiento y tenía algunos autores, digamos, especialmente queridos por mí. Pero todavía lo son. Y sí, era un momento... Claro, era un momento que todavía no había nacido Internet. Entonces, para mí era como un ritual extraordinario tener un carnet de guía turístico, poder entrar sin hacer cola en cualquier museo y entonces entrar a un museo e ir a ver solamente una obra. Mamá, esto es de muy pro, ¿eh? Observar, no podías hacer fotos, pero las encontrarías, observar. ¿Y dibujabas? No. Tomaba notas, soy muy malo dibujando, tomaba notas. Y me iba a la biblioteca de Florencia, la biblioteca de Florencia es extraordinaria, y entonces allí pedía pues, los libros que me parecía, y entonces yo hacía mi síntesis. Entonces, durante muchos años, cuando empecé en el mundo de la empresa, esto era como una vida escondida para mí. Yo pensaba, si tú cuentas que tú estabas fascinado, digamos, por Piero de la Francesca o por el Veronese o por pintores, digamos, entonces, a ti nadie te va a contratar porque ese tío lo contrataremos para... Y entonces, durante mucho tiempo, esto lo tuve escondido. Escondido no, pero no. Hasta que yo un día que pensé, no puede ser, porque en la vida tú tienes que resolverte. Tienes que resolverte, tienes que resolver tu trayectoria. Y entonces pensé, ¿qué aprendiste? ¿Y de qué te sirve? Y entonces vi que lo que estaba haciendo en Florencia, en Pisa, en Siena, que es donde básicamente estaba, era muy parecido al trabajo que estaba haciendo de consultor.
que era observar primero, Sí. buscar información, sintetizar y luego hacer una propuesta, sea ante un grupo de gente que le interpretas una obra o ante un grupo de gente que interpretas una organización. Y vi que había algo que para mí era muy importante, que este era un proceso en el que lo fundamental no era copiar, sino pensar, y en el que me daba cuenta que si no escribía no sabía lo que pensaba. De la gente que no escribe, Claro. intuyes que piensan, pero no sabes qué piensan. Entonces, para mí, fue como decir, estás haciendo el tonto. Esto fue muy importante en tu vida. Porque me pasó una cosa rarísima con esto del Renacimiento, que es que una vez me propusieron ir a un seminario fuera y un seminario de Strategic Planning. Yo no sabía ni qué era Strategic ni qué era Planning. Así que, pero a mí me gustaba una chica. Entonces, Tú fuiste allí. y yo, claro, hombre, Claro. tú dirás. Claro. Y tenía edad para hacer Hablando todo esto. italiano, que esto ya te da un plus. Entonces, lo de la chica no funcionó, no me hizo ni caso, pero cambió mi vida. ¡Wow! Cambió mi vida, Bien. me descubrió un mundo, cambió mi vida, y entonces mis dos grandes focos de trabajo, que eran el Renacimiento y la historia local de Tarrasa, donde compartimos ciudad, pues hice un libro muy pequeñito sobre Tarrasa para cerrarlo, y entonces cerré mal lo del Renacimiento. Y ahora lo he vuelto a abrir. Lo he vuelto a abrir con estas Mirada miradas. del Sí. management humanista. Es que El management humanista tiene todo para el mí sentido. no solamente es una síntesis de lo que creo que necesitamos, también es una síntesis de mi vida. Y ahora hago una cosa que me hace una ilusión terrible, que es que he vuelto a dar clases en Italia, en italiano, lo intento. ¡Ostras! Y ya ¿En no Italia? Sí, ya no de arte, sino de mi mundo De actual. management. Y después hay otra cosa que me hace mucha ilusión, es que ahora me voy a llevar a 25 directivos de empresas a Florencia, a Pisa, a Siena, para explicar el humanismo Claro. en el Renacimiento y el humanismo en la empresa. Esto, te estás avanzando a mis preguntas, pero esto va a salir, va a salir. ¡Qué bonito esto que vas a hacer, Xavier! ¡Qué bonito, qué bonito! Justamente de esto que vas a hacer, ¿no? Tú dices que mira, me va muy bien. Te has avanzado, pero me va muy bien. Dices que hay que poner el futuro en la agenda, ¿no? Esto te lo he también escuchado. Futuro en la agenda del presente. Del presente, en alguna conferencia tuya. Si hay que poner el futuro en la agenda del presente, sería como hacer en tu vida la columna de la táctica y de la estrategia, ¿no? De lo urgente y de lo importante, y un poco hacer tic en las dos, ¿no? ¿no? Sí, sí. Esto, mira, en la vida de un profesional, especialmente si es un directivo, hay que hacer tres cosas a la vez. Los hombres pensáis que no somos capaces de hacer más de una cosa a la vez. Yo ya lo sé, Gemma. Yo lo único que puedo defender aquí es que estamos mejorando mucho. Son estereotipos. Yo también lo creo. Entonces, pero y las tres cosas a la vez son dar resultados hoy. ¿Por qué? Porque tú vives de los resultados de hoy. Pagas nóminas, pagas proveedores, devuelves créditos, todo. Por lo tanto, si tú no resuelves el presente, el corto plazo, no irá bien. El corto plazo es fundamental y el cortoplacismo es el cáncer de una organización. Entonces es muy importante que con gente que para gestionar el día a día, el corto plazo, lo tiene todo lleno, seamos capaces de poner el futuro en la agenda del presente, porque si no, lo fundamental de una organización, que es que tiene que evolucionar con sus clientes, no pasará. Y si no es capaz, entonces, esto es un tema clave. Entonces, ¿cómo se hace para poner el futuro en la agenda del presente? Vaciando la agenda. ¿Y cómo se hace? Repartiendo juego. Tú creces cuando repartes juego. No creces cuando acaparas más. Creces cuando haces crecer. Esto es el liderazgo, totalmente. Creces cuando haces crecer. Claro, entonces esto me lleva a otra frase que dices, es que tú sueltas frases como, espero que las tengas recopiladas en algún sitio porque son perlas, o que alguien las recopile, porque por favor, tú dices mucho que gestionar es pensar, y hay que, esto no sé si me lo he hecho ir bien o has dicho literalmente esto, pero un poco que tomar decisiones es
hay que tomar decisiones rápido, aunque sea con miedo, ¿no? O si no, lo has dicho así, lo has dicho muy parecido así. Entonces, tienes miedo, dudas, pero tomas decisiones. pero toma, exactamente. Este es tu trabajo. Exactamente. Entonces, hay dos palabras que son la sencillez y la simplicidad. No son lo mismo, ¿verdad? La sencillez. No. O sea, Y en esto, las lenguas latinas, el castellano, el catalán, nos va muy bien. El inglés todo es simplicity y nosotros matizamos muy bien. La simplicidad es una cosa muy de hombres. La simplicidad es, esto te lo arreglo yo en 2 tardes y bastante testosterona. vale. Esto es la simplicidad. Entonces, la complejidad no admite la simplicidad. Los que quieren gestionar la complejidad con simplicidad consiguen algo evidente, que es gestionar la complejidad incrementándola. Para enfrentar la complejidad necesitas la sencillez. ¿Y la sencillez qué es? La sencillez es entender que para mejorar no hay que añadir, sino que simplemente Sí. se trata de ir quitando Sí. todo lo que es accesorio, quedarte con lo esencial, porque esto es lo que te va a dar realmente la capacidad de gestionar la complejidad. En estos tiempos me ha pasado una cosa muy divertida, que es que... Toda tu vida es muy divertida. No, hombre, no, pero esta es divertida. Lo cuentas con tanto esta es divertida. cariño. Esta es divertida. Y es que me llamaron, digamos, de equipos de fútbol y yo soy futbolero, me encanta. Y entonces... pensé, bueno, pero ¿qué harás, no? Con esta gente que son... Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. Para inspirarlos. Yo creo que nos han inspirado, a mí me ha inspirado mucho más, digamos, el ¿Sí? deporte, no solo el fútbol, el deporte, a la empresa, que yo creo que la empresa al deporte, pero bueno, hemos intentado cosas que parece que también han sido interesantes. Pero he podido ver partidos de fútbol y de básquet con grandes entrenadores, que me han hecho ver, ¿no? Claro. Partidos que yo solo miraba y ellos me han hecho ver cosas. Entonces, los grandes equipos de la historia del fútbol, cuando los miras, parece que juegan muy sencillo, parece muy fácil. De eso se trata. De eso se trata. Se trata de que las cosas, la sencillez parece fácil, es lo más difícil que hay. Y ahora hablando Déjame hacer un homenaje a mi madre. Sí. Oh, y tan. Mi madre era una persona muy sencilla, de corazón, una persona humilde, de una familia humilde, de Alcoy. Entonces, mi abuela hacía arroz para el mediodía y para la noche. No eran chinos, pero eran de Alcoy. Entonces, No eran chinos. no, porque era lo que el bolsillo les permitía. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros, mi hermano y yo, le decíamos a mi madre que vamos a venir, que venimos, ella hacía un arroz de pobre con lo que tenía en el frigorífico, que era un arroz maravilloso. Maravilloso. Me acuerdo que una vez yo estaba trabajando con un proyecto en Londres, me rompí la pierna, vino el equipo de Londres, a mi madre le impresionó mucho ver gente de color en casa, porque es la verdad, O sea, esto no me había visto nadie. Digamos, o sea, no era un tema racista, era un tema de nunca había pasado, ¿no? Y bueno, y así, yo sabía que la tenía que pillar de improviso. Porque cuando yo la pillaba de improviso, ¿no? Porque aquella gente de Londres quería volver cada semana. Cuando yo la pillaba de improviso, hacía unos arroces que eran magistrales, eran extraordinarios. Eran extraordinarios. Con lo que tenía, cuando la avisábamos de que, oye, que el fin de semana vamos a venir a comer el domingo, la mujer gastaba lo que no tenía, y hacía un arroz normalito. Normalito. Entonces, la sencillez es esto. La sencillez es que ni mi hermano ni yo, yo cocino más que mi hermano, ni mi hermano ni yo, mi hermano ni yo conseguimos ni acercarnos al arroz de mi madre, porque la sencillez la llevaba a la excelencia. Cuando no apostaba por la sencillez, hacía una cosa normal. Esto es muy potente. Ojalá fuéramos capaces de llevarlo a nuestro día a día, esto, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué crees que es más difícil, Xavier, aprender o desaprender? Son dos caras de la misma moneda.
este es el gran reto que tenemos ahora. El reto que tenemos ahora es pasar de ecosistemas de formación a ecosistemas de aprendizaje. Para formarse hay que sentarse, para aprender hay que levantarse. A ti te pueden decir que todo el mundo se forme en inteligencia artificial. Pero tú vas a clase, pero tú aprender lo decides tú. Porque la formación es que tú recibes ideas, experiencias, herramientas, pero aprender es hacer una síntesis con las que ya tenías. Y esta síntesis solamente cala de verdad si la aplicas. Y ahora, en el mundo de la inteligencia artificial, necesitamos pensar, necesitamos aprender, que es la forma que vamos a poner la tecnología en nuestro favor. Por tanto, este tema va a ser un tema fundamental. Desaprender es entender que algunas cosas que en el pasado nos habían ido bien, cambió el contexto y ahora ya no tienen Ya impacto. no funcionan, claro. Claro, mi padre era director de una empresa textil, entonces algunos domingos, yo era muy pequeño, se iba con los comerciales para tenerlos, porque eran gente que viajaba todo el día, los sábados por la mañana lo hacían, se iban, estaban toda la semana viajando y tal, para un poco, entonces bueno, hacían una especie de un poco de barbecue, un poco de costallada. ¿Y te Entonces, llevaba? ¿Tú ibas? ¿Tú ibas? Sí, me llevaban, sí, porque jugaban a fútbol y me lo pasaba bien. Bien, pero ya ponías la oreja, tú estabas ahí ya. Sí, bueno, ponía la oreja y escuchaba los chistes más machistas que puedes escuchar. O sea, si hubiera estado No allí, me te hubiera... los cuentes, Xavier, No, porque, entonces, a eso voy, claro. Entonces un comercial era alguien que sabía contar según Es qué tipo de verdad, chistes, es verdad. según qué tipo de... Claro, esta gente, si no desaprende, es que se expulsan ellos mismos. Entonces, no solo por este tema, que ya es suficiente, sino por mucho más. Entonces, la vida profesional es una trayectoria y no solamente tienes que aprender. Hay cosas que simplemente dejan de ser vigentes, algunas que en el pasado te podrían haber resultado, ahora serán adversas si las continúas haciendo. Entonces, desaprender requiere mucha humildad. Desaprender requiere mucha humildad y cuestionar, yo creo que va muy ligado a cuestionar la norma, ¿no? Porque si desaprendemos es que lo que se hizo hasta ahora no tiene por qué ser lo que siga funcionando, ¿no? Las ortodoxias. Totalmente. La vida, digamos, hay un momento que hay que saber cuando una ortodoxia, que es algo que en el pasado nos fue muy bien, es vigente y cuando hay que cuestionar las ortodoxias. Me ha gustado mucho el ejemplo que me has puesto de la Escuela de Atenas. ¿Escuela de Atenas es el nombre del cuadro? Que justamente son filósofos, ¿no? Y tú también has dicho muchas veces que somos trabajadores del... Que seamos, no que somos, que seamos los trabajadores del pensamiento. Para esto la filosofía y el pensamiento crítico creo que es urgente que esté en la empresa, ¿no? Entonces... siempre, lo que he escuchado tuyo y leído, ¿no? Dices que mimetizar es ir donde todos van. Entonces, si mimetizamos, creamos commodities. Entonces, exacto, no sirve esto, no podemos mimetizar, ¿no? Tenemos que ir donde no va nadie. Si vamos donde no va nadie, ¿estamos locos o somos valientes? Intentamos diferenciarnos, ¿no? Si es una empresa, tienes que preguntarte por qué te compran. Una parte del por qué te compran, una parte. Es por tu diferenciación. Entonces, aquí es donde defiendo que estas tecnologías son muy potentes y que si tú no tienes capacidad de pensar y de hacer tú las preguntas, esta tecnología te lleva, pero te lleva donde están todos. Fíjate que nosotros utilizamos la inteligencia artificial con una naturalidad absoluta cuando entramos en nuestro coche. Entonces entramos en el coche y ponemos el Google Maps, yo pongo el Waze, que es lo mismo, pero los radares están más claros. Entonces, ya está, pues muy bien. Entonces, aquello es pura inteligencia artificial. Son datos de mucha calidad y algoritmos que te ayudan a predecir a qué hora vas a llegar y que si hay un accidente o hay cola, te invitan a cambiar la ruta. Cambiar. Muy bien. Esto es un símil de lo que en muchos casos significará la inteligencia artificial, porque antes, los que somos ya muy mayores, sabemos que lo que hacíamos era ir con una guía de papel, que mirábamos la guía mientras conducíamos y cambiábamos de marcha porque no había coches automáticos, o sea que lo hacíamos todo a la vez y siempre que tenías que girar a la derecha la página se acababa. Entonces, claro, el cambio es enorme.
En medio pasamos una etapa inquietante, si te acuerdas, que eso del TomTom, que era una cosa bastante inquietante, aquella tontería. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el Google Maps está muy bien, pero tú tienes que decir tú dónde vas. Claro. Y ahora hay gente que con la inteligencia artificial parece que también quiere que la inteligencia artificial le diga dónde tiene que ir. No, claro. Te dirá de ir a un sitio interesante, pero en donde están todos. No te diferenciarás y entonces generarás esta commodity, solo lucharás por precio y si solo luchas por precio, al final habrá un asiático o quien sea que lo hará más barato. Hablando de esta diferenciación y del legado y de diferenciarnos del management norteamericano, y tú hablas del humanismo, ¿no? Del management humanista. Management humanista, que es un management para mí fundamentalmente Europeo. Sí. Y me va muy bien esto que me has contado de este proyecto tan chulo que te vas a llevar a directivos a Florencia. ¿Este es el legado que quiere dejar a Xavier Marcet Gisbert? ¿Este es el management humanista como europeo? ¿Esto es lo que tú no vas a dejar? ¿Esta Lo que uno deja, huella tan importante? Lo que uno deja se lo deciden los demás. Lo que tú pretendes dejar lo decides tú y con tus esfuerzos. Me gustaría que fuera esto. Sí. Y de hecho, hace años que voy básicamente combinando mi actividad de hacer proyectos en empresas con esta actividad de intentar dar más contenido a todo esto. Sí, definitivamente llegó un día que alguien puede pensar que por una gran decisión. A veces la vida, las cosas pasan por una suma de decisiones pequeñas. No pasan por una gran decisión, pasan por una gran decantación. Poco a poco. Eres un poeta, es que es un No. poeta, por favor. Es el poeta del management y del liderazgo, por favor. Entonces, un día pensé, será esto, ¿no? Será esto. Y un poco, tengo que decirte la verdad, un poco también yo estaba buscando algo que fuera más allá de... Tenía un cierto empacho de propósito. Yeah. Sí, cuando iba por Silicon Valley y alguien me decía, no, es que yo quiero cambiar el mundo. Bueno, está bien, pero ¿qué harás? ¿No? Y procura cambiarlo para bien, no sé, que no, ¿sabes? Entonces pensaba, es que el propósito está bien, es muy importante. Sobre todo si te acuerdas cuando tienes decisiones difíciles o conversaciones difíciles. Pero hay algo que es muy importante, que es lo que vamos a dejar, ¿no? Tú y aquí con este proyecto estás también, digamos, definiendo un legado, ¿no? Sí, veremos si en el futuro lo es o no lo es, ¿no? Sí. Pero es así, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo lo que creo es que cuando tienes un sentido de legado, que no tienes que ser vanidoso, tienes que tener uno, los que tienen 23 no pasa nada, tu agenda cambia. Es muy importante que las agendas no estén llenas de reuniones, sino que estén llenas de sentido. Te quiero hacer una pregunta que me va a gustar mucho tu respuesta, porque tiene un punto tricky. Vamos a hablar del Renacimiento. Imagínate que estamos en el Renacimiento. ¿Cómo sería hoy la Divina Comedia de Dante? ¿Estamos en el infierno, en el purgatorio o en el paraíso? Estaríamos en los tres. En los tres. ¿Sabes una cosa? El Renacimiento era una época que combinaba de modo maravilloso la máxima turbulencia, a veces de una crueldad infinita, la máxima turbulencia, con la belleza. Totalmente, es verdad. O sea, hay gente que cree que el Renacimiento era belleza. No, el Renacimiento estaba lleno de personajes absolutamente maléficos. Nos ha quedado la belleza y es una buena reflexión, pero era una sociedad convulsa en Italia, hecha de pequeños estados en el que constantemente los duques los pequeños reyezuelos, el papa acababan, digamos, teniendo una biografía llena de guerras. Ha quedado la belleza, nos inspira la belleza. ¿Qué lugar ocupa la belleza, Xavi, en tu vida? Muy importante. ¿Sí? Pero soy muy clásico. Cuando caminas por la Mola, esta montaña tan bonita que tenemos en Terrassa, para ti esta imagen, este momento, esto podría ser belleza, ¿no? Es mi patria. ¿Sí? Es mi única patria. Me han dicho que la conoces perfecto. Un día me llevarás a subir la Mola, iremos juntos. Será un placer. A la Mola no iremos.
Vale, pues no, lo que tú quieras. Iremos a Perfecto. donde Está haya... grabado aquí ahora Sí, esto. sí, sí. No, yo tengo la suerte de caminar siempre con un compañero Sí. muy amigo, ¿no? Y muy buen compañero. Y aquello es mi patria. Cuando he estado trabajando en Estados Unidos o ahora que me toca viajar más por Europa, yo ansio el domingo por la mañana y ansio, me equilibra a veces. Hay una componente en la felicidad que tiene que ver con la repetición. El ritual, ¿no? Tal vez. Sí, Es el ritual, la parte del repetición. ritual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo necesito volver a según que... Algunos que los aprendí con mi abuelo y algunos que los aprendí con mi padre, ¿no? Y siempre paseando con nuestros perros. Con Cala. Ya estamos terminando, ¿vale, Xavier? Esta conversación que yo no quiero que se termine, pero se tiene que terminar. Gabriela, Montse, Cala, tus sobrinas, tu madre, sé que son mujeres que son y han sido muy importantes para ti. ¿Tú crees que toda esta parte femenina que está en tu vida te ha humanizado más? Me ha hecho ser como soy. ¿Sí? Sí, absolutamente. Absolutamente. Me ha hecho ser como soy, sí. Entonces, ¿no? esta otra, o sea, que te rodeas de toda esta, no solo talento, sino forma de sentir, de vivir, de ser femenina, porque te complementa, ¿no? Te hace ser como eres, formar parte de este management humanista seguramente, ¿no? También, toda esta... Sí. Estamos terminando. ¿Tú crees que los hombres, sabes el título de este podcast, además llevo la camiseta que ya me la habéis visto varias veces, pero ¿no? Los tíos feministas nos ponen. ¿Tú crees que un hombre, Xavier, que se posiciona con el feminismo y dice que es feminista, lo dice para ligar? Yo creo en la autenticidad. Y entonces si no se te nota muy rápidamente. No hay cosa más ridícula en la vida que la autenticidad impostada. Yo he sido mucho de respeto. Y creo que esta es la base, y la autenticidad. Y bueno, luego los hombres hacemos todo para ligar. Todo para no ligar. lo olvides, ¿eh? Eso me encanta. Pero esto... Esta frase le vamos a dar mucho juego, Xavier, esta frase. pero la verdad es que es cierto que la autenticidad es la base sí. La autenticidad es la base de las cosas, ¿no? Sí. Y creo, digamos, que nosotros intentábamos seducir de un modo y dejarnos seducir también. Claro. De un modo determinado, ¿no? Claro. Que ha cambiado y que ahora, digamos, simplemente es fruto de cada momento, ¿no? Pero para mí ha sido... El mundo, yo no sabría explicarme a mí sin el entorno de mis mujeres, empezando por mi madre, ¿no? Que es algo que cuando la pierdes, te pierdes. No, Sí, cuando la pierdes, te pierdes, ¿no? Parece que eres muy mayor, parece que tienes la vida, y cuando la pierdes, te pierdes. Wow. Imagínate, Xavier, que tenemos aquí muchos hombres de distintas generaciones, etnias, culturas, religiones, ¿vale? Y respecto a la igualdad y a la inclusión y al feminismo, ¿qué les dirías? ¿Te gustaría decirles algo? Les diría que en catalán les diría ja n'hi ha prou, ja basta. Les diría simplemente necesitamos respetarlos, necesitamos permitir que cada uno crezca, ¿no? Que cada uno se desarrolle, y necesitamos, digamos, ayudarnos. Y la verdad es que a mí, yo te lo digo muy en serio, yo hay países a los que no viajo. Bueno, son tus líneas rojas, ¿no? Y hay países a los que no viajo. Ya sé que antropológicamente debe ser maravilloso. No viajo. Me gusta el equilibrio. Y me cuesta mucho, digamos... No viajo, ya está. No me gusta según qué cosas. No, creo que no. Creo
que hay faltas de respeto que a mí me... Entonces, bueno, me parece que nosotros, con todo el camino que queda por delante, ¿no? En Europa y en algunos otros lugares, ¿no? Hemos conseguido hacer un camino que era un camino necesario, ¿no? Y necesitamos ser serios en esto, necesitamos reivindicar que un camino de respeto es el camino que hay que correr. Del respeto y les dices basta ya, ¿no? Ahora te voy a hacer la última pregunta, que me gustaría que la respondieras con una palabra. Yo digo una frase y tú dices la palabra última y la dices mirando a esta cámara, por favor. Xavier Marcet Gisbert, el feminismo es... Es crecer haciendo crecer. Crecer haciendo crecer. Muchas gracias, Xavi. Muchísimas gracias por estar aquí, por surfear juntos esta quinta ola del feminismo, que yo le llamo la inclusiva. Xavier Marcet Gisbert, un humanista que esquiva la mediocridad y abraza el feminismo. Gracias. Gracias, Xavi. Gracias por esto. Gracias.